Que Dios les bendiga, mis hermanos. Amén. La honra y la gloria es a nuestro Dios poderoso. A Él sea toda nuestra alabanza y adoración. Vamos a la lectura del mensaje de esta hora, de esta noche, tarde, que el Señor nos concede en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 1 al 6. Y leemos su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, y os prepararé el lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Sabéis a dónde voy y sabéis el camino? Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias, Señor, por ese amor, Señor, tan inmenso que tú has derramado sobre cada uno de nosotros. Gracias, Padre Celestial, porque tú nos sostienes y nos levantas, Padre. Gracias, Señor, porque tú conoces nuestros pasos. Desde que estábamos en el vientre de nuestra madre hasta este minuto, hasta este segundo, Señor. Tú has sabido mi caminar, Señor, mi andar delante de ti, Señor. Nos has guardado, Señor. Me has perdonado, Señor. Me has levantado, nos has sostenido, Padre. Y aún, Señor, tu justicia y tu misericordia está para sostenernos, Señor. Padre, que esta palabra nos edifique, que esta palabra nos exhorte, que esta palabra, Señor, nos consuele, que esta palabra nos renueve, Padre Celestial. Oh Dios, que nuestra confianza sea en ti, Padre Celestial, sobre todas las cosas. Haz de nosotros, Señor, personas nuevas, Señor. Haz de nosotros, Señor, conforme al corazón tuyo, Señor. Prepáranos, Señor, para cuando suene esa trompeta. Prepáranos, Señor, para el día de la muerte. Prepáranos para dejar esta tierra, Señor, y que seamos hallados agradables delante de ti, Señor. No por nuestras acciones, sino por tu grande amor y misericordia y tu gracia que nos sostiene, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Tomaremos el tema del capítulo, el título: Jesús, el camino al Padre. Porque es, mis hermanos, de repente, digamos una palabra muy conocida, pero en realidad nos suena en el oído, pero a veces, mis hermanos, no la sabemos distinguir en estos tiempos que vivimos. Hay caminos que al hombre le parecen ser rectos, pero no todos los caminos. Dice que su fin es de muerte. Preguntamos y hablamos con muchas personas y cada quien tiene su manera de llegar a Dios y su manera de entender. Cada quien vive su vida a su manera, justifica sus hechos, sus acciones y no acciones. Y vemos que en esta ocasión, mis hermanos, Jesús hablaba a los discípulos antes de ir a la cruz, antes de morir. Y les dice: sabiendo, mis hermanos, que vivimos en un mundo de inestabilidad emocional, espiritual, en un constante, mis hermanos, sube y baja. Pero dice que Jesús es el camino al Padre. ¿Qué es el Padre? ¿Qué es el significado de Padre? Padre se refiere a una figura, hablando humanamente, de alguien que es protector, que es proveedor y que es consolador, mis hermanos. ¿Qué es un Padre? No solo aquel que nos engendró, mis hermanos. Y en sentido espiritual, usted y yo somos obra de nuestro Dios. Somos imagen y semejanza del Señor. Entonces, mis hermanos, Jesús quería que los discípulos estuvieran seguros y tuvieran esa certeza en su corazón de que habían entendido el mensaje, que solo a través de él podían ir al Padre. Y en estos tiempos que vivimos, mis hermanos, donde hay muchas religiones, muchas creencias, y todo el mundo dice creer en Dios, es importante que nosotros tengamos esa seguridad. Y le dice él, ahora escuchamos una cosa, mañana escuchamos otra cosa, las redes sociales,
los videos, mis hermanos, en las redes sociales, en cuanto dicen una cosa que hoy es pecado, mañana no es pecado, ahora es bueno, mañana no es bueno. Entonces, y cada quien saca su propia opinión. Pero ¿qué dice Jesús, el Hijo de Dios, 100% Dios y 100% hombre, sabiendo de que desde aquellos tiempos humanamente ellos también pasaban sus situaciones difíciles? Y Él les dice: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. Mis hermanos, las preocupaciones, sobre todo en estos tiempos, vemos la juventud, cómo está creciendo, se han perdido los principios, los valores, mis hermanos. Vemos de que no quieren creer en Dios. ¿Por qué? Porque se ha sacado a Dios de las escuelas, de las universidades. Tristemente, mis hermanos, pero hay una corriente de que en todo pueden creer menos en Jesús. Cada quien puede llevar un mensaje en su ropa, en su frente, que diga cualquier cosa, pero que no mencionen a Jesús. Porque el propósito de Satanás, mis hermanos, en su plan, ideología, es alejar al ser humano de Dios y que cree en cualquier cosa, mis hermanos. Mientras estudiaba y preparaba, mis hermanos, leyendo algunos artículos, bien importante entender que dice que ahora mismo lo que es la iglesia mormona, ellos son uno mismo con lo que son, mis hermanos, esos grupos que creen en la nueva era. En la nueva era es creer en cualquier cosa, ¿no? Entonces, en la nueva era es creer en cualquier cosa y le respetan su creencia, le respetan su ideología, le crean su fe, mientras que ellos dicen que somos personas que seguimos el camino espiritualmente, creciendo y respetándonos los unos a los otros, vamos a llegar a ser dioses en el futuro, espiritualmente. Entonces ellos creen en los masones. Los masones, mis hermanos, es una creencia, ideología de que solo son personas de intelecto. Ellos no cargan nada que diga soy masón, pero dicen tú eres Dios, vas a terminar siendo un Dios. Y ellos son esas corrientes que están guiando ahora en día. Están llenas de gente con filosofía, gente de mucho dinero, gente de mucho poder, pero que en realidad, mis hermanos, están alejando. Todos los programas que se ven en las televisiones son guiadas por esa gente, pagados por esa gente, pero están alejando a la humanidad totalmente de Dios. Y a veces fácilmente caemos nosotros en esas redes, mis hermanos, en el entretenimiento y en el engaño. Entonces les dice: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. Y les habla de un futuro, mis hermanos, porque si vemos literalmente y espiritualmente, en esta tierra no hay ningún futuro. En esta tierra no hay ninguna esperanza. Cada vez se va deteriorando la humanidad. Todas las cosas van, mis hermanos. A lo bueno se le llama malo y a lo malo bueno. Entonces él le dice en el verso 2: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y sabemos, mis hermanos, que como iglesia del Señor, que hemos creído, todos anhelamos estar en ese lugar con el Señor. Pero es importante que nosotros tengamos la certeza y la seguridad de que hemos creído en Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida, pero que nos mantenemos enfocados en eso, mis hermanos, que no cualquiera nos engaña, que no cualquiera nos convence con otras ideas, mis hermanos, más fáciles, más idóneas humanamente, sino que ahora se mueve mucho el humanismo, mis hermanos, de que no seamos tan crueles con la gente que hace cosas malas, sino porque verdaderamente todos somos creación de Dios, pero no se le llama pecado a lo que es pecado, mis hermanos, a la cual la palabra sí le llama. Así de que él habla de ir a preparar un lugar, mis hermanos, pero todos sabemos de que la palabra del Señor nos habla incluso en Apocalipsis que Él viene a buscar un pueblo sin manchas y sin arrugas, mis hermanos. Un pueblo, mis hermanos, que vamos a ser salvos por su grande amor y su misericordia, pero necesitamos nosotros cada día irnos renovando, cada día, mis hermanos, vivir conforme a la palabra del Señor. Hermanos, tenemos que huir de las cosas que nos alejan de Dios. Hermanos, si yo no puedo escapar por mí mismo, no voy a poder ayudar a escapar a otro. Escapemos cada uno por su vida. Ahora mismo, si literalmente, aquí donde estamos, un ejemplo, hubiera un fuego, mis hermanos, antes nosotros de querer salvar a otros, necesitamos estar seguros que nosotros estamos a salvo para poder ayudar a otros. Pues necesitamos afirmar nuestros corazones, mis hermanos, y saber. Entonces les habla de preparar un lugar, y luego vendría, mis hermanos, por sus discípulos y por todos aquellos que creyesen en Él.
Pero es bien importante, mis hermanos, de que dice en el verso 4, les dice, sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Entonces vemos de que Jesús quería saber en qué nivel estaban ellos de conocimiento, si le habían conocido que Él era el Hijo de Dios y que era verdaderamente en sentido espiritual el verdadero camino para llegar al Padre. Entonces vemos que le dice Tomás en el verso 5, responde, le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Es algo muy interesante, mis hermanos. Si no sabían dónde iba Jesús, mucho menos sabían encontrar el camino. Es como que uno sabe que alguien se fue para cierto lugar, pero si sabemos directamente a dónde va, buscamos la dirección y vamos para allá. Entonces, de igual manera, si sabemos, mis hermanos, que Jesús, quien murió por nuestros pecados y que nos ofrece vida eterna, mis hermanos, y que Él es santo, justo, mis hermanos, y tiene amor y misericordia, de igual manera nosotros necesitamos replicar esa vida en nuestra vida, sobre todas las cosas. Entonces le dice, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo podremos saber el camino? Ahí donde vemos que Jesús le responde y le dice en el verso 6, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, ¿verdad? Entonces vemos que nadie viene. Entonces Jesús le dice ahí, nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué sucede, mis hermanos, en estos tiempos? Cada quien tiene que tener su camino, su idea, su ideología, su pensamiento, su correctividad, mis hermanos. Pero sabemos que solo Dios, el Hijo de Dios Jesucristo, perfecto como hombre, perfecto como Dios, y que dio la vida por cada uno de nosotros, es quien es el único que tiene ese camino perfecto, y Él dice que Él es el camino. Entonces es bien importante entender, mis hermanos, que Dios se presentó como el único camino desde el Antiguo Testamento, cuando Dios se le reveló a Moisés y lo envía a Faraón y le dice Moisés, y cuando yo vaya a Faraón, ¿qué le voy a decir? Dile de que te mandó el gran yo soy. El que yo soy, el Dios Todopoderoso. ¿Quién yo soy? Y yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Entonces Moisés dijo, bueno, entonces, ¿y qué dirán? Le dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Entonces envió, así como Dios envió a Moisés, Dios Padre, acá en esta ocasión vemos ya al Hijo de Dios que fue enviado sobre cada uno de nosotros, mis hermanos. Entonces Él envió a su Hijo por amor de cada uno de nosotros. Entonces en el Evangelio de Juan, mis hermanos, escrito por Juan, encontramos, mis hermanos, las 7 declaraciones de Jesús diciendo, yo soy. Gloria al Señor. En el capítulo 6, versículo 35, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá necesidad, y el que en mí creyere no tendrá sed. Entonces vemos, mis hermanos, de que Jesús estaba diciendo ahí de esa manera tan importante. Vamos a verlo, voy a leer en el capítulo 6, versículo 35, mis hermanos. Dice la palabra del Señor que Jesús, hablando de esa manera, se expresó. Y dice en el versículo 35, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Entonces el único que quita, así como este cuerpo necesita comida, mis hermanos, física, literal, espiritualmente nosotros necesitamos la palabra del Señor. Por eso es que un hijo de Dios, un cristiano, no puede vivir sin leer la palabra del Señor. Entonces no estamos comiendo nuestra dosis espiritual. Y cuando estamos comiendo ese pan, no solo nos saciará, nos alimentará, sino que tiene que haber un cambio en nuestra vida, mis hermanos, para que vaya viendo ese cambio y haya esa nutrición espiritual. Dice, nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Vemos que Él es el pan de vida. ¿Y por qué les decía esto, mis hermanos? Porque también en el Antiguo Testamento encontramos de que el pueblo de Israel, Dios le envió pan, el cual conocimos como maná. Y Jesús le dice, incluso le recuerda acá, vuestros padres comieron maná en el desierto, pero ellos murieron. Pero Él es el pan de vida y el pan para vida eterna, mis hermanos, el cual encontramos la salvación, y también no tendremos sed, o sea que el pan de Él, porque Él es el agua de vida, saciará nuestras necesidades, mis hermanos. No tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed. Entonces es importante que nosotros anhelemos más del Señor.
tener esa comunión a nivel como congregación y luego como individuo, mis hermanos, de las 24 horas que Dios nos permite, que tengamos ese tiempo para leer la palabra, porque esa palabra es que nos fortalece, esa palabra es que nos sustenta, esa palabra, mis hermanos, que vamos a poder confrontar a Satanás, a la gente que ahora en día nos van a venir con ideas, ideologías perversas, mis hermanos, de parte de Satanás. Nosotros tengamos la palabra de fe que creemos y que confesamos también. Entonces la primera declaración que él hace: yo soy el pan de vida. ¿Por qué? Humanamente todos los días usted y yo nos levantamos para proveer, para trabajar, para alimentar este cuerpo que, mis hermanos, no va a ser eterno. Pero necesitamos alimentar el alma, alimentar el corazón, alimentar el espíritu. Entonces, para que tengamos vida eterna, mis hermanos. Si tenemos vida eterna, ahora tendremos en el cielo. Asegurémonos el viaje. Asegurémonos que podemos entrar con Él. Entonces, es una de las primeras declaraciones. En la segunda dice otra vez, Jesús le dijo, mis hermanos, también les dice, diciendo: yo soy la luz del mundo. Mis hermanos, yo soy la luz del mundo. Este se lo encontramos en Juan 8:12. Juan 8:12, Jesús le dice: yo soy la luz del mundo. Es importante, mis hermanos, reconocer. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tiniebla, sino que tendrá luz, sino que tendrá la luz de la vida, mis hermanos. Que es importante, mis hermanos. Podrá el enemigo poner muchas confusiones en el diario vivir, pero importante que tengamos la certeza que usted y yo estamos en la luz y que no nos alejemos de la luz, porque es la verdad, mis hermanos. Podrán venir muchas persecuciones a futuro, mis hermanos, en esta misma nación que todavía hay libertad, pero importante que usted y yo tengamos la certeza que aunque venga la tribulación, venga la circunstancia, usted y yo sabemos que estamos en la luz y que nadie nos puede, mis hermanos, solo el Señor nos puede alumbrar y nadie más. Así es de que tomemos esa palabra que Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Él vino a alumbrar el pecado, Él vino a sacar, mis hermanos, las cosas que el ser humano estaba haciendo que no le agradaban a Él, mis hermanos. Entonces ahora usted y yo ya no andamos en tiniebla. Si somos luz, una persona que es luz no puede estar en tiniebla, porque la tiniebla no puede permanecer con la luz. Somos luz, somos luz. Somos tiniebla, somos tiniebla. Si ahora mismo apagamos esta luz, la tiniebla invade. Pero como tenemos la luz, la tiniebla desaparece hasta donde el poder de la luz llega. Entonces, que esa luz de Cristo y el poder del Espíritu Santo alumbre en su corazón y alumbre en mi corazón, mis hermanos. Porque el que está en luz, mis hermanos, el que anda en tiniebla, tropieza fácilmente, se cae, mis hermanos. Va a suceder cualquier accidente si lo vemos de sentido literal, no digamos espiritual también, mis hermanos. Pero usted y yo no servimos a un Dios muerto, sino que a un Dios vivo que vive, mis hermanos, en luz. Y usted y yo estamos en luz. ¿Para qué? Primeramente para caminar hacia el Padre, para llegar al Padre, y otra cosa para poder ver los obstáculos en el diario vivir y podamos caminar donde hay luz. Cuando hay luz hay libertad, hay facilidad de caminar y nos sentimos libres. Pero la noche significa, mis hermanos, todo lo negativo que se pueda presentar en nuestro diario vivir. Y la Biblia dice que desechemos todas las tinieblas, las obras del diablo, las mentiras de Satanás, mis hermanos, son tinieblas. Pero usted y yo andamos en la luz, dice. El que me sigue no andará en tiniebla, sino que tendrá la luz de la vida. Aleluya. Así que, mis hermanos, rechazamos en el nombre de Jesús toda tiniebla que se pueda presentar para que andemos, mis hermanos, en gozo y paz. La tercera declaración que también Jesús hizo, mis hermanos, de decir yo soy, en Juan 10:9 dice: yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo. Entrará y saldrá y hallará pastos, hallará alimento, mis hermanos. Allí vemos de que Jesús, el gran yo soy, cuando le dijo a Moisés: el gran yo soy te envió, le dirás a los hijos de Israel. Y ese era Jesucristo que un día iba a venir, mis hermanos. Ya que el día el Padre había enviado a Moisés,
pero un día Jesucristo vendría por cada uno de nosotros. Entonces vemos que acá en el verso 9 del capítulo 10 de Juan dice, yo soy la puerta. Mis hermanos, quiere decir que hay muchos caminos, muchas puertas. Cuando uno a veces va a un edificio grande y hay tantas puertas, y a veces qué difícil en un aeropuerto, hay tantas salidas, tantas puertas, y qué miedo si uno no encuentra la puerta correcta y en el momento y el avión ya se va a ir. En sentido espiritual es mejor que vayamos encontrando esa puerta, es mejor que vayamos encontrando el camino, el lugar correcto, y que sea el Señor quien nos alumbre, mis hermanos, para que podamos entrar en el lugar correcto. Qué hermoso saber, mis hermanos, que estamos en la puerta correcta. Qué tranquilo es cuando uno llega y pregunta, ¿esta es la puerta que va a arribar donde vamos a salir? Sí. Ay, Dios, qué tranquilidad, porque uno sabe de que está en el lugar correcto. Así que usted y yo, mis hermanos, estamos en las manos del Señor para honra y gloria suya, del poder del Espíritu Santo. También, mis hermanos, Jesús dijo en Juan 10:11, también ahí mismo cerca, dice, Jesús dijo, yo soy el buen pastor, hablando de Jesucristo. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, mis hermanos. Su vida da por las ovejas. ¿Para qué? Para guiarlas, mis hermanos. ¿Por qué? Porque la oveja por naturaleza se deja guiar, necesita ser guiada. Y Jesús comparaba los rebaños que no tenían pastor, que andaban dispersos. Pero él dijo, yo soy el buen pastor. David fue un buen pastor como jovencito, en la vida literal cuidaba de su rebaño, y él vuelve a decir, Jesús poniéndose como el ejemplo, yo soy el buen pastor. Y mis hermanos, el buen pastor tenía todo el significado. Él le aseguraba seguridad, protección a las ovejas. El buen pastor su vida da por las ovejas, y Jesucristo vino a dar la vida por cada uno de nosotros. Así que tenemos que ser ovejas de ese rebaño para que podamos, hermanos, a agradecer espiritualmente en nuestro corazón que la obra que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, mis hermanos, no sea en poco esa sangre derramada, sino que ese amor de Él en nosotros se refleje, que somos ovejas, que somos transformados, mis hermanos. Porque recuérdense que la oveja es enseñada, es guiada, pero cuando habla sobre en San Mateo 24 y 25, cuando habla de los tiempos postreros, él habla de que un día él les dirá, dice, a las ovejas a la derecha y los cabritos a la izquierda. Ahora vemos, mis hermanos, de que saber cuidar a una oveja es una cosa, pero cuidar a un cabrito es otra cosa. Entonces, pero usted y yo no estamos llamados a ser cabritos, estamos llamados a ser ovejas del Señor. Así es de que estamos en el entrenamiento y dejemos que el pastor del pastores nos guíe, que es Jesucristo. Y el pastor tenía un cayado, mis hermanos, y tenía una vara. El cayado era para guiar a las ovejas y la varita era para darle cuando no obedecían y enderezar su camino. Pues usted y yo somos ovejas, andaremos por el camino que es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Gloria al Señor, mis hermanos. Él es el buen pastor, el que nos redimió y nos compró con su sangre preciosa. Otra declaración que hizo también, mis hermanos, la declaración 6 fue en Juan 14:6, el que tenemos como tema principal, que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Porque todo el mundo, usted le pregunta a cualquier persona, le dice que dice la verdad. Pero la única verdad es nuestro Dios, mis hermanos. El único verdadero. Dice que no son hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y dice el que mintió desde el principio es el diablo. Les decía a los fariseos, y vosotros decís que amás a Moisés y a la ley de Moisés a Abraham. Yo soy antes que Abraham, ¿por qué me rechazáis? Entonces, si rechazáis mi palabra, no es Abraham vuestro padre, sino que el diablo dice, el que mintió desde al principio, porque él es padre de mentira. Así es de que yo sé que usted y yo queremos ir en el camino correcto. No es fácil, mis hermanos. Es como cuando uno quiere tener lo mejor, hay que pagar un precio, hay que sacrificarse. Usted ve la gente exitosa, se sacrifica, se disciplina, hace el trabajo correcto. No lo vemos en los parques gastando el tiempo, haciendo cosas, porque ese es tiempo perdido para ellos. Pues usted y yo, mis hermanos, el Señor no nos ofrece la mejor casa acá, no nos ofrece las mejores cosas grandes, materiales acá, que no es malas tenerlas, pero al final la vida eterna queremos el cielo. Pero si vamos a elegir entre la una y la otra, yo prefiero la de arriba primeramente, no la voy a hacer yo, el Señor me la ofrece.
gratis, mis hermanos. Simplemente Él quiere mi amor, Él quiere mi obediencia, Él quiere mi constancia de vivir para Él, mis hermanos. Entonces, Él es el camino, Él es la verdad. Entonces, Él es la verdad. Entonces, yo voy viviendo en la verdad y quiero andar tras la verdad. Entonces la verdad y la vida, el único que da vida es el Señor, mis hermanos, y la ofrece vida eterna, no temporalmente, mis hermanos. Y vemos que dice, y nadie, ninguno puede servir para llegar a Dios Padre, sino que solo el Hijo. Nadie viene al Padre si no es por mí. Gloria al Señor. Y la séptima, que no deja de ser, mis hermanos, poderosa y hermosa, en el capítulo 11, versículo 25. Mis hermanos, donde estaba con María y Marta. Gloria al Señor. 11:25. En ese caso, cuando hablábamos un poco el domingo pasado, cuando Marta le había dicho a Jesús, sí, es más, le voy a leer del versículo 19 para que entendamos un poco el contexto. Cuando Lázaro había muerto, muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarla por su hermano Lázaro, que había muerto. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. 21. Marta le dijo: Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y luego como dice, mira, qué importante que tú estuvieras aquí. No, tú algo hubieras hecho, mis hermanos, entonces mi hermano no hubiera muerto. 22. Más también sea ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Ella sabía, pero como estaba frustrada literalmente, estaba preocupada, pensaba que al estar Jesús ahí, su hermano no iba a morir. Pero el propósito es que el poder de Dios se glorificara en las debilidades de los humanos y vieran el poder de Dios. Ella misma confiesa que si lo que pidieran al Padre, Dios lo va a hacer. Vemos que Jesús le responde en el verso 23. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Y sí, ella creía en la resurrección, pero ella creía en la resurrección postrera, en la que usted y yo esperamos resucitar un día. 24. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. 25. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Mis hermanos, no hay muerto que el Señor no pueda resucitar. No hay poder, mis hermanos, que pueda detener al Señor. Mis hermanos, los únicos que podemos limitar a Dios somos nosotros mismos, porque Él quiere transformar nuestra vida y nuestros corazones. Él quiere transformar, mis hermanos. Y hablando de la resurrección, Pablo enseña en Colosenses, a la iglesia de Colosia, se había resucitado con Cristo en el capítulo 3. Buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. No busquéis las cosas de abajo, sino las de arriba, mis hermanos. Ahí necesitamos, mis hermanos, enfocarnos, porque lo más importante es la resurrección espiritual. Que ahora usted y yo estemos listos para irnos con el Señor, porque estamos vivos, porque el que no resucite, mis hermanos, en la vida eterna será triste, sino que resucitaremos para confusión y vergüenza, dice la palabra del Señor. Mis hermanos, siente que tenemos 7 declaraciones que Jesús es el yo soy, el Dios Todopoderoso. Y hay otra cita más en los otros evangelios, mis hermanos, cuando decía Jesús en varias ocasiones que Él era, pero vemos que Juan, como predica, escrito a la iglesia, va con los puntos más sobresalientes, que es como plan de salvación, la doctrina de salvación. Y ahora Pablo le enseñaba a la iglesia, Timoteo hablaba a las iglesias, mis hermanos, siendo un joven pastor, pero él enseñaba, y dice en 2 de Timoteo 2:5, dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. El único, mis hermanos, que nos puede llevar al Padre. Para que esto va completando el mensaje de que el camino al Padre. Dice: porque hay un solo Dios, hablando de Jesucristo, y un solo mediador, que Él es el puente entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, mis hermanos. Si queríamos Jesús como en calidad de hombre, cuando estaba vivo, el único camino para llegar al Padre era Jesucristo, mis hermanos. Y de igual manera ahora no le tenemos en carne, mis hermanos, pero tenemos la gloriosa, mis hermanos, poder del Espíritu Santo, que fue enviado para estar con su iglesia, para que todo aquel que le busque clame, y Él será nuestro mediador, mis hermanos.
Y también dice en Hechos capítulo 4, versículo 12, y en ningún otro hay salvación. Hablando de decir, en ningún otro le podrán dar nombres de famosos que han existido o que van a aparecer, mis hermanos. Ni el mismo diablo no se puede salvar a él mismo, cuanto más va a poder salvar a otro. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre. Hablando de nombre, porque no hay otro nombre, dice, bajo del cielo, dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solo a través de Jesucristo podemos ser salvos. Solo a través, mis hermanos. Es más, es el único camino para ir a Él y ser salvo. Y también no podemos escapar de Él porque Él es Dios, mis hermanos. O sea, si mi salvación no depende de Él, estoy perdido totalmente, mis hermanos. No importa lo que busque y haga, mis hermanos, pero si estoy alejado de Dios, lo hago a mi manera, mis hermanos, me estaré alejando de Él y moriremos espiritualmente. Pero sabemos de que Él es vida, Él es luz, Él es pan, Él es la puerta, Él es el camino, Él es el agua, mis hermanos, y Él es el único nombre y es el único hombre en quien podamos ser, mis hermanos. Entonces la referencia más grande es Jesucristo, porque Él vino a darlo todo por nosotros. Como hombre se presentó, mis hermanos, y nos hizo libre de la muerte espiritual, para que nosotros ahora tengamos libertad, mis hermanos. Así es de que no hay pecado que el Señor no pueda perdonar. Dice, confesad vuestros pecados al Señor, mis hermanos, porque Él es justo y amplio en perdonar nuestros pecados. Así es que, mis hermanos, el único pecado que Dios no perdona es el que no confesamos, para que vengamos a Él confiado ante el trono de justicia. A veces Dios nos perdona, pero a veces nosotros mismos no nos perdonamos. Necesitamos ser libres, mis hermanos, para vivir en paz en el Señor y para que podamos glorificar su nombre cada día en libertad y justicia. Porque, mis hermanos, sabemos de que solo Él es ese Dios y Salvador, quien nos perdona nuestro pecado y en quien tenemos libertad y nos ofrece vida eterna, mis hermanos. Así es de que Jesús, el camino al Padre. Espero que esta palabra sea de edificación para cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga.